tenemos con esto. Él le dice, miren, ustedes tienen que ser una influencia decisiva, pero no pueden entrar a la ciudad con una actitud meramente destructiva. Ustedes tienen que construir algo. Edifiquen casas, habítenla, planten huertos, coman el fruto, cásense, engendre hijos, influencien para que reine la paz. Yo me imagino que cuando los caldeos vieron a este pueblo, al que habían llevado prisionero, si es que hicieron caso a la palabra de Jeremías, levantarse y comenzar a edificar casas y a plantar viñas, se habían quedado asombrados. Porque lo que esperaban de este pueblo era la depresión, el encerrarse dentro de sí mismo, la rebelión, la resistencia, y se encontraban con gente que estaban sembrando allí una semilla de esperanza, una semilla de paz en medio de la idolatría, y que estaban colaborando con la paz, Yo creo que tenemos que tener en claro nuestra relación con el mundo, que es muy importante tenerla. Tenemos que diferenciar mucho lo que es mundo de lo que es sociedad. Nosotros formamos parte de la sociedad. La iglesia forma parte de la sociedad. Usted y yo estamos en esta sociedad. Sí, es verdad, somos ciudadanos del cielo, pero durante el tiempo que estamos aquí en la tierra, formamos parte de la sociedad humana en la que estamos ubicados. En la ciudad donde usted está, usted forma parte de esa sociedad. No lo puede evitar, forma parte de esa sociedad. Y amamos a las personas de esa sociedad, porque Jesús nos enseñó a amar a las personas de esa sociedad, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué mundo es ese? Es la sociedad humana, Nosotros amamos a la gente de esta sociedad y tenemos que aprender a amarla a pesar de lo que son, a pesar de lo que puede a mí resultarme negativa su vida, su conducta o lo que sea, o su desinterés, o su angustia, o su decadencia. Los cristianos vemos a las multitudes y tenemos que sentir compasión de estas multitudes. Así como Jesús vio a la multitud y sintió compasión de ellas porque las vio como ovejas que no tienen pastor, hoy nosotros tenemos que mirar a este mundo posmoderno y sentir compasión por la multitud y decir, son como ovejas que no tienen pastor, no saben dónde van. Están yendo corriendo hacia el infierno sin darse cuenta. Están yendo a la perdición eterna alegremente. Están entrando a los hornos crematorios sin saber que los van a quemar. Y uno tiene que tener compasión. Hay que despertarle en el pueblo de Dios la compasión. Tenemos que vivir en la sociedad y amar a los hombres de esta sociedad, pero no tenemos que participar del sistema de esta sociedad. No tenemos que participar. Tenemos otra escala de valores. Estimamos al hombre por lo que es, creación e imagen de Dios, no por lo que tiene. Y esto es un cambio en la escala de valores. Hoy el hombre vale por lo que tiene, no por lo que es. Se ha trasladado el valor humano de la esencia de la persona a lo que le pertenece. Nosotros seguimos valorando al hombre por lo que el hombre es, no por lo que el hombre tiene. Tenemos otra escala de valores. Tenemos otra visión, tenemos otra cosmovisión. Vemos desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque los cristianos no vemos al corto plazo, los cristianos vemos a largo plazo. Tenemos visión de eternidad. No estamos viendo solamente lo contingente, estamos viendo lo trascendente. Y porque los cristianos vemos lo trascendente, no amamos las cosas que pueden corromper. Tenemos una actitud crítica, discernimos, aceptamos, rechazamos. Yo recomendaba en el taller anterior, creo que fue allí, porque ya he hablado tantas veces que no sé dónde dije cada cosa, pero recomendaba por allí que leyeran la Apología de Tertuliano de Cartago. Es interesante cómo él interactúa con el Imperio Romano, cómo se defiende, pero cómo argumenta. Y uno de los argumentos más notables lo trae cuando él habla acerca de por qué los cristianos no van al teatro romano. Y él dice, no es que no vamos porque estemos despreciando el teatro, sino que no vamos porque ustedes tratan temas inmorales allí y proponen la inmoralidad. No les condena Tertuliano el medio, sino la forma en que lo usan. No siente todo lo que ustedes hacen está mal,
sino les dice, miren, ustedes tienen un buen elemento, pero lo usan mal. Si ustedes lo usaran bien, nosotros iríamos. Él defiende a los cristianos con una inmensa sabiduría, con la sabiduría de quien no es un antisocial, no es un crítico acérrimo de todas las cosas, sino que sabe discernir, aceptar lo que debe ser aceptado y rechazar lo que debe rechazar. Estamos en un mundo donde hay cizaña sembrada por el enemigo. No es nuestra misión quitar la cizaña, lo enseñó Jesús, lo enseñó Jesús. Es misión nuestra ser en esta sociedad la buena semilla. Y es notable en las dos parábolas que Jesús explica, las dos primeras parábolas de Jesús. La primera, él habla acerca del sembrador, y cuando él la explica, él dice, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Pero cuando llega la segunda parábola, vuelve a hablar de la semilla. Y él dice, la semilla son los hijos del reino. Y estas dos parábolas van juntas, hay que leerlas juntas. Forman las dos caras de la moneda. Aquel que recibe la semilla de la palabra de Dios se tiene que convertir en la sociedad en la buena semilla, en la buena planta. Está relacionando lo que es la recepción de la palabra con lo que es la acción de la palabra en la vida. El que recibe la palabra de Dios y es buena tierra, se convierte en la sociedad en una buena semilla. Y lo que Jesús propone es que no salgamos a sacar la maleza, sino convertirnos en esta sociedad en la buena semilla. Los primitivos cristianos, esos de los cuales nos habla el libro de los Hechos, cuando nace la iglesia, eran una minoría, 120 bajaron del aposento alto. Bueno, se convirtieron allí 3.000, pero seguían siendo una minoría. Se convirtieron 5.000, pero seguían siendo una minoría, eran una minoría. Pero es notable cómo ellos buscaron, siendo minoría, una presencia en la ciudad. ¿Dónde se reunían? En el templo de Jerusalén, en el templo. Estaban en la capital de la nación. Ninguno de ellos era de la capital de la nación, ¿se acuerdan? 120 galileos, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Lo notable hubiera sido que los 120 se hubieran ido, pero el Señor le dijo, no, quédense acá, hasta que haya venido el Espíritu Santo. Y no solamente vino el Espíritu Santo y estaban allí, sino que se quedaron allí. Y no solamente estaban en Jerusalén, sino que no se fueron a reunir en las montañas de los alrededores de Jerusalén, se fueron a reunir al templo de Jerusalén y perseverando unánime cada día en el templo, presencia, donde todos los podían ver, presencia. Y Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración y por la mano de los apóstoles se hacían muchos milagros en el pueblo y estaban todos juntos, ¿dónde? En el pórtico de Salomón. Tome usted un plano de la vieja Jerusalén, un mapa de la vieja Jerusalén. Vea usted un plano del templo y va a encontrar entonces que ellos estaban en el centro, buscaban estar allí en el centro de la sociedad, no en la marginalidad, no en los costados, sino en el mismo centro, mostrando lo que eran. Y allí, en el templo, se veía, y todos los que pasaban veían la vida de ellos, la relación entre ellos, cómo criaban a sus hijos, cómo estaban sus familias, estaban como expuestos en una gran vidriera, se colocaron allí en la vidriera. Y se colocaron en la vidriera porque eran vidas que podían verse, eran testimonios vivientes, eran hombres comprometidos con el Evangelio de Cristo. La gente podía retenerse y no acercarse a ellos, pero no podía dejar de admirar el amor que tenían los unos por los otros, la probidad con que vivían. Eran la buena semilla en el templo. Y allí contrastaba la vida de aquellos primeros cristianos, contrastaba con la vida de los sacerdotes que estafaban, y contrastaba con la vida de los comerciantes que explotaban a la gente, y contrastaba con todos los que se reunían en aquel lugar. Eran cristianos que eran buena semilla, y que estaban en el centro. Y cuando Pablo comienza su ministerio y comienza la gran obra misionera, va por la vía Ignacia a las grandes urbes, a Éfeso, Corinto, Atenas, Roma, que nos vean, y está atendiendo ir a Roma. Queremos estar presentes. No vamos a estar en la marginalidad, no nos vamos a ir a la otra punta del mundo, no nos vamos a esconder debajo de la alfombra, vamos a estar presentes.
Por supuesto que en el siglo III empezaron ya los problemas, ¿no? Aparecieron los monjes del desierto, los anacoretas, esos se fueron ya. Querían tener un mejor contacto con Dios, entonces se iban, en completa soledad. Y esa era una actitud frente a la sociedad también. Era como si sintieran que era incompatible. Uno no puede ser santo en el mundo, tiene que ser santo ec mundo, tomando la palabra mundo como sociedad, ¿no es cierto? Uno para ser santo tiene que salir de la sociedad, tiene que irse.